El 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado sacudió la República Argentina, terminando con esto el gobierno de María Estela Martínez de Perón. De esta forma se dio inicio a una dictadura militar, la cual se extendió hasta 1983. Este evento marcó los periodos más oscuros de la historia argentina, uno de los más oscuros. Hoy les voy a contar la historia que vivió mi familia. Mi nombre es Luis Mariano Cabello, nací un 12 de enero de 1974, en la localidad de Martínez, provincia de Buenos Aires. Soy el menor de 3 hermanos, una familia tipo, familia de clase media. Mi madre, Estela Maris Rosa, y mi padre, Luis Alberto Cabello, un empleado estatal de la Argentina. Si bien era muy chico para ese entonces, hoy puedo contar esta historia que sé, gracias al relato de mis padres y de mis hermanos, que también, si bien eran menores, eran mayores en edad que yo, sobre los momentos que se vivían en el país en ese momento. Mi familia era una familia de clase media. No teníamos ningún tipo de afiliación política, no pertenecíamos a ningún partido político. Mi madre era una ama de casa que se encargaba de la crianza nuestra y de mis hermanos, digamos, mía y de mis hermanos. Mi papá trabajaba todo el día, trabajaba desde la mañana hasta la noche y hacíamos una vida de familia normal. Un día, según pude informarme por los relatos de mi familia, comenzamos a recibir determinados tipos de llamadas telefónicas al teléfono de mi casa en Martínez. Aún recuerdo el número. Era el 792-3837. Todavía recuerdo la cara de mi mamá muy asustada por eso. Esos llamados eran llamados donde le decían que cuidara a mis hermanos, que era posible que algo pudiera pasar, algo inentendible. A raíz de esos llamados, papá se puso a hacer averiguaciones, digamos, con contactos que tenía, con amigos que tenía puntualmente en el ejército. Lo que le dejaron ver fue que estaba relacionado con un compañero de trabajo, pero nada que tenía que ver con él. Lo que sí fue que a medida que fue pasando el tiempo, empezaron a aparecer autos estacionados a cualquier hora en la puerta de mi casa, y que cuando salíamos a ver de qué se trataba, los autos salían bastante rápido y nos intimidaba. Las llamadas eran cada vez más frecuentes, ¿sí? Entonces, papá directamente llegó a un contacto alto en el Estado Mayor del Ejército y le dijeron que tenían información de que él estaba involucrado contra actos que estaban en contra de la dictadura militar, algo que era totalmente que no era cierto. Él trató de explicar este error. Le dijeron que en principio lo que tenía que hacer era dejar su trabajo de empleado estatal porque tenía compañeros de trabajo que estaban en maniobras que eran ilícitas para lo que es el golpe de Estado. Papá, por atravesar todo esto, lo que hizo fue dejar el trabajo para ver si de esa forma podía parar las amenazas. Después de un tiempo, recibió una nueva llamada de parte de un amigo que le dijo que lo mejor que podía hacer era irse del país, porque esto no iba a parar, porque seguían sin entender de que él no estaba relacionado con ningún tipo de actividad terrorista, como se lo llamaba en ese momento. Papá tomó la decisión de que nos vayamos a Estados Unidos. Nos vamos por un tiempo bastante largo, cosa de mis hermanos y yo lo tomamos como unas vacaciones, ¿verdad? Una corta edad y conocer Disney era como el sueño de cualquiera. Pero mis padres la verdad que estaban bastante angustiados, él había dejado su trabajo y tenía muchísimo miedo de cómo esto iba a continuar. Luego de un tiempo que estuvimos en Estados Unidos, por fin recibió el llamado que se estaba esperando, que era que podíamos volver al país, que ya había pasado todo, que todo había sido un malentendido. Entonces volvimos todos a nuestra vida normal, papá a su nueva vida, ejerciendo como contador público independiente, porque ya no tenía su trabajo en el Estado. Mis hermanos pudieron volver a estudiar al colegio y la verdad que pensamos que a partir de ese momento podíamos hacer una vida normal. Pasó un tiempo de esa
corta normalidad, por llamarlo así de alguna forma, pero los llamados volvieron a aparecer. Ya habíamos estado fuera del país, donde habíamos pensado que eso había terminado, pero las llamadas se empezaban a continuar de vuelta. Dijimos, bueno, es un decir, ¿no? Yo era, como dije, tenía una corta edad, decidimos en la familia hacer una vida normal, tomando todos los recaudos, para poder saber que cada integrante de la familia estaba bien en todo momento. Mamá pidió expresamente al colegio donde iban mis hermanos que las únicas personas que podían retirar del colegio a ellos era ella y mi papá, nadie más. A raíz de esta situación, papá se comunicó nuevamente con los amigos que tenía, trató de preguntarles qué estaba pasando en ese momento, porque supuestamente había terminado. Y él no tenía ningún tipo de acción política ni nada que lo relacionara con algún tipo de actividad subversiva, como así lo llamaban. Intentó demostrar por todos los medios que nada tenía que ver, pero decían que, nuevamente, lo más aconsejable era irnos por un tiempo, porque no podían velar por nuestra seguridad, por lo que podía llegar a pasar en nuestra familia. La verdad que el susto fue tan grande, donde una vez más, mamá y papá decidieron que nos teníamos que ir. Esta vez no decidimos salir del país, sino que nos fuimos a un lugar en la provincia de Buenos Aires, precisamente en la costa atlántica, donde alquilaron una casa, y en esa casa nos quedamos un tiempo también, alejados, y la verdad que muy poca gente sabía el paradero donde nosotros estábamos para poder tomar todos los recaudos. Sí puedo rescatar de ese viaje que lo único bueno que existió, más allá de pasarla bien con mi familia, fue que haber encontrado un terreno, que ese terreno a la posteridad se transformó en una casa familiar de vacaciones que al día de hoy la seguimos teniendo. Después de pasar un tiempo en la costa atlántica, como dije antes, por fin papá se puede comunicar y de esa llamada le dicen que bueno, que la verdad que esta vez sí se había podido aclarar de que él no tenía absolutamente nada que ver con nada y que nos garantizaban que al volver iba a estar todo bien. La verdad que para ellos yo no lo viví, pero debe haber sido un tiempo bastante preocupante, ¿no? Porque su familia estaba en riesgo y no sabían ni siquiera qué había podido pasar y qué hubiese sucedido de haberse quedado ahí. Pero bueno, este corto relato, si bien no tuvo consecuencias complicadas, sí tuvo consecuencias para mi familia. Mi papá tuvo que abandonar un trabajo que se había dedicado toda la vida. Nosotros habíamos tenido que salir 2 veces de nuestra rutina, de nuestra cotidianeidad, que si bien para mí y para mis hermanos eran vacaciones, entiendo hoy como padre que soy el miedo de lo que podría haber pasado de haberse quedado en su casa. Recuerdo esta historia con mi nombre y apellido que le he dado a mis hijas. De que si bien no tengo muchos recuerdos, como ya dije, nací en el año 1974 y esto transcurrió a partir de 1977, y que el único recuerdo bueno más allá de unas vacaciones fue tener una casa familiar en la costa. La verdad que, visto hoy en el año en curso, es algo tan absurdo pensar de que se pueda juzgar a la gente por sus formas de pensar, que si bien nosotros, como ya aclaré, no participamos en ningún tipo de actividad política, es algo que hoy es ilógico de pensar. Para finalizar este relato, solo deseo que esto no vuelva a pasar, porque fue una etapa donde el país se sumergió en una tristeza muy grande y que al día de hoy las heridas todavía siguen abiertas y la verdad que le hizo mucho daño a la población, creo que hasta los llevó a dividir, y es algo que creo que por muchos años son heridas que no van a cerrar. La locura de exponer a una familia que lo único que quería era ser feliz, un padre que quería trabajar, darle lo mejor a sus hijos y querer progresar, tener que terminar llevando a su familia a otro lado para evitar sufrir un atentado o algún accidente.